a abrir de una situación sumamente lamentable aquí en Posto Chiquito. Alrededor de 6 horas y media, bate alarma por candela grande aqui na Posto Chiquito, caminhando com candela começar de complejo de apartamento em 5 apartamentos, banda de outro, e um curado de casa. A parte para trás, caminhando com pelo menos 13 anos, a vai por completo. 5 apartamentos, tem diferentes pessoas que vivem dentro, pelo menos de ano, de como 5 pessoas que vivem em só apartamento. Família na pele Turcos, comandante de brandweer, também está presente e está contando um pouco da situação. E também vítima que perde a sua maneira, que perde como $50 mil que está batendo em placa cash. Na mesera ajuda, a comunidade vai ajudar e de forma que também nós estamos em entrevista com para não conta que não tem de momento mais difícil aqui. Bueno, yo estaba alistándome para salir a laborar, pero había mucho humo, no nos percatamos de dónde salía el humo, sino solamente humo, y pues no hubo como la destreza para poder salir y coger algo de valor o algo, sino solamente lo que teníamos en las manos, y así salí. Cuando nos dimos cuenta era que el apartamento al lado se había incendiado, o sea, estaba tomando humo y candela y todo, y ya nosotros pues no pudimos hacer nada. Si la comunidad quiere dar una mano, ayuda, tiene un número de teléfono, tiene celular, ¿no? Un WhatsApp 313-282-9755, pues todas las ayudas son bienvenidas. ¿Qué necesita en ese momento? Comida, ropa. Comida, ropa, es lo fundamental, lo demás pues ya uno podría sobrevivir. Sí, claro. Al parecer parece que venía del apartamento de al lado, del vecino. Tenía el niño en el baño, como la rutina, nos íbamos levantando y vimos entrar la candela por la parte de la habitación, del lado de la ventana. La única reacción de nosotros fue, pues la mía, agarrar al niño y salir corriendo. Mi esposo también pudo agarrar la ropa que tenía doblada ahí en la sala y eso fue lo que logró sacar. Nos encontrábamos adentro del apartamento, estábamos en el cuarto, al parecer somos los más afectados porque estábamos al costado del vecino y según lo que dicen los bomberos, pues todo el apartamento agarró candela. De verdad que sí teníamos muchas cosas de valor. Estábamos sacando todos los aparatos de la casa, de Chrome, poco a poco. Y pues sí, nos duele un poco porque es el esfuerzo diario del día a día, pero... A mí lanta, a mí hace mi desayuno, a mí paga turco, cierra pipa, como tur día. Y a mí comienza a trabajar ayer, pero el jefe está avisando para colaborar para un FER en Hilton. Okay. Y a mí va. La gente está llamando, pero a mí no sabe, a mí no tiene saldo, me llamaban, era directo. Claro. Pero yo seguí, quién sabe qué será. Cuando me llamó el señor del lado, me llamó que la casa se había prendido. Y yo dije, pero ¿cómo? Si todo quedó bien ahora. Y ahora, mire, llegué al trabajo, iba a entrar cuando me llamaron y me tocó otra vez devolverme. ¿Se perdió todo? Todo, pasaportes, todos los papeles, plata que a mí tiene ahí guardada de trabajo. Porque a veces a mí no por trabajo, porque a mí está fractura mi pía. Tanto a mí va a ir poco a poco, pero a mí no va a ir rumba, ningún banda, sino que a mí está guarda algo para mañana. Siempre a mi team, porque a mí vine de Colombia, pero a mi team placa guardada de $, siempre a mi team hay por ahí unos 50. Ja, er is hier brand uitgebroken op Posto Chiquito, in een schuur achter de woning. Daar waren gasflessen bij betrokken. Daar is de brand best wel hevig geweest. Ja, en daar hebben we op ingezet, een heleboel meldingen. De brand is bij een schuurtje geweest. Dus dat, en wat hier gestaan heeft, dat weet ik al niet helemaal zeker. No, me quiero un pinza para mi hija, por abrir. Sono anche per Turcos, fuori placa, panha, não tem comida, banhuda. No sina número, vai a manang pasina, põe mão junto e o daí estão com o ministério sustém e o dança. De momento não sumamente difícil aqui. O Carlos é de lá, atrás da câmera. Meu nome é Brian Coleman para 24horas.com. Não, está aí para mim. De notícia.